Bienvenidos a la lectura del primer capítulo de Cómo ganar amigos e influir sobre las personas por Dale Carnegie. Para empezar, quiero deciros que me saltaré el prólogo y saltaré la motivación por la cual el autor haya escrito el libro. Sobre todo la parte más importante, que son las 9 sugerencias sobre la manera de obtener el máximo beneficio de ese libro, tampoco la leeré en este momento. Simplemente me dedicaré a leer los capítulos que tiene este libro uno por uno y todas las reglas básicas. Así que si queréis aprovechar el libro en su totalidad, no olvidéis que podéis comprarlo en la librería o, en mi caso, adquirirlo en la biblioteca más cercana. Bien, empecemos con el capítulo número 1. Si quieres recoger miel, no des puntapiés a la colmena. El 7 de mayo de 1937 culminaba en la ciudad de Nueva York la más sensacional caza de un hombre jamás conocida en esta metrópoli. Después de muchas semanas de persecución, Dos Pistolas Crowley, el asesino, el pistolero que no bebía ni fumaba, estaba acorralado, atrapado en el piso de su novia, en la avenida West End. 150 agentes y oficiales de la policía cercaban su escondite del último piso, agujereando el techo, tratando de obligar a Crowley, el asesino de policías, a que saliera de allí, utilizando gases lacrimógenos. Luego montaron ametralladoras en los edificios vecinos y durante más de una hora aquel barrio, uno de los más lujosos de Nueva York, retumbó, con el estampido de las pistolas y el tableteo de las ametralladoras. Crowley, agazapado tras un sillón bien acolchado, disparaba innecesariamente contra la policía. 10.000 curiosos presenciaban la batalla. Nada parecido se había visto jamás en las calles de Nueva York. Cuando Crowley fue finalmente capturado, el jefe de policía Mulrain declaró que el famoso delincuente era uno de los criminales más peligrosos de la historia de Nueva York. Es capaz de matar, dijo, por cualquier motivo. Cuando Crowley fue finalmente capturado, el jefe de policía Mulrain declaró que el famoso delincuente era uno de los criminales más peligrosos de la historia de Nueva York. Es capaz de matar, dijo, por cualquier motivo. Pero, ¿qué pensaba Dos Pistolas Crowley de sí mismo? Lo sabemos, porque mientras la policía hacía fuego contra su piso, escribió una carta dirigida a quien corresponda. Y al escribir, la sangre que emanaba de sus heridas dejó un rastro escarlata en el papel. En esta carta, Crowley decía: «Bajo esta ropa solo tengo un corazón cansado, pero bondadoso. Un corazón que no haría daño a nadie». Poco tiempo antes, Crowley había estado abrazándose y besándose con su novia en un camino, en el campo, a las afueras de Long Island. De pronto un agente de policía se acercó al coche y dijo: «Enséñame sus papeles». Sin pronunciar palabra, Crowley sacó la pistola y acalló para siempre al agente, con una lluvia de plomo. Cuando este cayó, Crowley salió del automóvil, empuñó el revólver de la víctima y disparó otra bala contra el cuerpo del caído. Y este es el asesino que dijo: «Bajo estas ropas tengo un corazón cansado, pero bondadoso. Un corazón que no haría daño a nadie». Crowley fue condenado a la silla eléctrica cuando llegó al pabellón de los condenados a muerte en Sing Sing. ¿Dijo acaso: «¿Esto es lo que me pasa por asesino»? No, dijo: «Esto es lo que me pasa por defenderme». La moraleja de este relato es: Dos Pistolas Crowley no se culpaba de nada. ¿Es esta una actitud poco corriente entre criminales? Si eso es lo que cree, escuche esto. He pasado los mejores años de la vida dando a los demás placeres ligeros, ayudándoles a pasar buenos ratos, y todo lo que he conseguido son insultos, la existencia de un hombre perseguido. Quien así habla es Al Capone. Sí, el más famoso enemigo público de Estados Unidos, el más siniestro de los jefes de bandas criminales de Chicago. Capone no se culpaba de nada. De hecho, se consideraba un benefactor público a quien nadie comprendía ni apreciaba. Y lo mismo pasaba con Dutch Stone. Antes de caer bajo las balas de otros pistoleros en Newark, Dutch Stone, uno de los más famosos criminales de Nueva York, aseguró en una entrevista para un diario que él era un benefactor público. Y lo creía. He mantenido una interesante correspondencia con Lewis Lawes, que fue alcalde de la famosa cárcel de Sing Sing, en Nueva York, sobre este tema. Y según él, pocos de los criminales que hay en Sing Sing se consideran hombres malos. Son tan humanos como usted o como yo. Así pues, razonan y se explican
Pueden contarte por qué tuvieron que forzar una caja fuerte o ser rápidos con el gatillo. La mayoría intenta, mediante algún tipo de razonamiento falaz o lógico, justificar sus actos antisociales, aún ante sí mismos, y por consiguiente mantienen con firmeza que jamás se les debió haber encerrado en prisión. Si Al Capone, Dos Pistolas Crowley, Dan Stone, los hombres y mujeres desesperados tras las rejas de una prisión no se culpan de nada, ¿qué diremos de las personas con quienes usted, lector o yo entramos en contacto? John Waymaker, fundador de las tiendas que llevan su nombre, confesó una vez: hace 30 años aprendí que es una tontería regañar a los demás. Bastante trabajo tengo con vencer mis propias limitaciones, sin necesidad de impacientarme por el hecho de que Dios no ha creído conveniente distribuir por igual el don de la inteligencia. Wanamaker aprendió pronto su lección. En cambio, yo he tenido que ir dando tumbos por este mundo durante un tercio de siglo antes de empezar a comprender que 99 veces de cada 100 nadie se critica a sí mismo por nada, por muy grandes que sean sus errores. La crítica es inútil, pone a la otra persona a la defensiva y por lo común hace que trate de justificarse. La crítica es peligrosa porque lastima, hiere el precioso orgullo de la persona, daña su sentido de la importancia y despierta su resentimiento. El mundialmente famoso psicólogo B.F. Skinner comprobó, a través de sus experimentos con animales, que un animal a quien se premia por su buena conducta aprenderá mucho más rápidamente y detendrá lo aprendido de una forma mucho más efectiva que otro a quien se castigue por mal comportamiento. Estudios posteriores probaron lo mismo, aplicado a los seres humanos. Por medio de la crítica, nunca provocamos cambios duraderos y con frecuencia creamos resentimiento. Hans Selye, otro gran psicólogo, dijo: en la misma medida que anhelamos la aprobación, tememos la condena. El resentimiento que la crítica engendra puede desmoralizar empleados, miembros de la familia y amigos, y seguir sin corregir la situación que se ha criticado. George B. Johnston, de Enid, Oklahoma, es el coordinador de seguridad de una compañía de construcción. Una de sus responsabilidades es hacer que los empleados lleven cascos siempre que estén trabajando en una obra. Nos contó que cada vez que se encontraba con un obrero sin casco, le ordenaba con mucha autoridad que cumpliera con las ordenanzas. Como resultado, obtenía una obediencia desganada, y con frecuencia los hombres volvían a quitarse el casco en cuanto les daba la espalda. Decidió probar un método diferente, y cuando volvió a encontrar a un obrero sin casco, le preguntó si el casco le resultaba incómodo o no le iba bien. Después le recordó en tono amistoso que su misión era protegerlo de posibles accidentes y le sugirió que lo usara siempre que estuviera en la obra. El resultado de esta actitud fue una mayor obediencia a las reglas, sin resentimiento ni tensiones emocionales. En 1000 páginas de la historia se encuentran ejemplos de la inutilidad de la crítica. Tenemos, por ejemplo, la famosa disputa entre Theodore Roosevelt y el presidente Taft. Una disputa que dividió al Partido Republicano, llevó a Woodrow Wilson a la Casa Blanca, escribió un nuevo capítulo en la Guerra Mundial y alteró el curso de la historia. Recordemos rápidamente los hechos. Cuando Theodore Roosevelt abandonó la Casa Blanca en 1908, apoyó a Taft, quien fue elegido presidente, y luego por su política conservadora trató de asegurarse su propia designación como candidato a una tercera presidencia. Formó el Partido del Alce y a punto estuvo de arruinar al Partido Republicano. En las siguientes elecciones, William Howard Taft y el Partido Republicano vencieron solamente en 2 estados, Vermont y Utah. La derrota más desastrosa jamás conocida por el partido. Theodore Roosevelt culpó a Taft, pero ¿se consideró culpable el presidente Taft? Claro que no. Con los ojos llenos de lágrimas dijo: no veo cómo podía haber procedido de otro modo. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Roosevelt o Taft? No lo sé, francamente, ni me importa. Lo que trato de hacer ver es que todas las críticas de Theodore Roosevelt no lograron persuadir a Taft de que se había equivocado. Solo consiguieron que Taft tratara de justificarse y que reiterase con lágrimas en los ojos: no veo cómo podía haber procedido de otro modo. O tomemos el ejemplo del escándalo del petróleo de Teapot Dome. Fue un asunto que hizo clamar la indignación a los diarios del país a principios de los años 20. Sacudió a la nación entera. Ni los más viejos podían recordar que hubiera sucedido jamás nada parecido en la vida pública de Estados Unidos. Señalaremos simplemente los hechos.
Albert Fall, ministro de Interior en el gabinete del presidente Harding, era el encargado de la cesión en arriendo de las reservas petrolíferas del gobierno en Elk Hill y Teapot Dome, unas reservas que se destinaban a las necesidades de la Armada en el futuro. ¿Permitió el ministro Fall que hubiera una licitación competitiva? No, señor. Entregó un jugoso y lucrativo contrato directamente a su amigo Edward L. Doney. ¿Y qué hizo Doney? Le entregó el mismo Fall un préstamo. Así se le antojó llamarlo de $100,000. Así se le antojó llamarlo de $100,000. Luego, de una forma totalmente arbitraria, el ministro Fall ordenó que la infantería de la Marina alejara a los competidores cuyos pozos adyacentes absorbían petróleos de las reservas de Elk Hill. Estos competidores, desalojados de sus tierras a punta de bayoneta, corrieron a los tribunales, haciendo estallar el espectáculo de Teapot Dome. El hedor a pudredumbre fue tal que el desprestigio total del gobierno Harding asqueó al país entero, amenazó con huir al Partido Republicano y puso entre las rejas a Albert B. Fall. Fall fue condenado duramente, condenado como pocos hombres públicos lo hayan sido nunca. ¿Se arrepintió? Jamás. Años más tarde, Herbert Hoover dio a entender en un discurso público que la muerte del presidente Harding se había debido a la angustia y zozobra mentales provocadas porque un amigo le había traicionado. Cuando la señora Fall oyó esto, saltó de la silla, lloró, se revolvió contra el destino y gritó: ¿Qué? ¿Harding traicionado por Fall? No, mi marido jamás traicionó a nadie. Todo el oro del mundo no bastará para tener que mi esposo... No basta para atentar a mi esposo a hacer algo malo. Él fue el traicionado, él fue a quien crucificaron. Ahí está, la naturaleza humana en acción, el malhechor que culpa a todos menos a sí mismo. Todos somos así, de modo cuando usted o yo nos sintamos tentados a criticar a alguien, recordemos a Al Capone, a Dos Pistolas Crowley y a Albert Fall. Comprendamos que las críticas son como palomas mensajeras. Siempre vuelven al nido. Comprendamos que la persona a quien queremos corregir y censurar probablemente tratará de justificarse y de censurarnos a su vez, o como el amable Taft dirá: no veo cómo podía haber procedido de otro modo. En la mañana del sábado 15 de abril de 1865, Abraham Lincoln yacía moribundo en un dormitorio de una pobre pensión frente al Teatro Ford, donde Booth había disparado contra él. El largo cuerpo de Lincoln estaba tendido en diagonal, a través de una vieja cama que era demasiado corta para él. Una mala reproducción del famoso cuadro La Feria de Caballos de Rosa Bonheur pendía sobre la cama, y la mortecina llamada de un mechero de gas parpadeaba con su luz amarillenta. Mientras Lincoln agonizaba, el ministro de Guerra, Stanton, dijo: «Aquí es el más perfecto gobernante que el mundo haya conocido jamás». ¿Cuál era el secreto del éxito de Lincoln en su trato con los hombres? Yo estudié la vida de Abraham Lincoln durante 3 años y dediqué 3 años enteros a escribir y repasar un libro titulado Lincoln el Desconocido. Creo haber hecho un estudio tan detallado y minucioso de la responsabilidad y la vida privada de Lincoln. ¿Cómo puede hacerse? Estudié de forma especial el método de Lincoln para tratar con sus semejantes. ¿Se dedicaba a criticarlos? Pues sí. Cuando era joven, en el Valle Pigeon Creek de Indiana, no solamente criticaba, sino que escribía cartas y poemas ridiculizando a los demás y los dejaba en los caminos vecinales, en la seguridad de que alguien los encontraría. Una de estas cartas despertó resentimientos que duraron toda la vida. Incluso cuando ya era abogado en activo, en Springfield, Illinois, Lincoln atacaba abiertamente a sus rivales en cartas que publicaban los periódicos, pero se excedió. En el otoño de 1842 se burló de un político irlandés, vano y belicoso, llamado James Shields. Lincoln lo ridiculizó sin piedad, en una carta anónima publicada en el Springfield Journal. La ciudad entera estalló en carcajadas. Shields, susceptible y orgulloso, estallaba de indignación. Descubrió quién había escrito la carta, saltó a su caballo, buscó a Lincoln y lo desafió a duelo. Lincoln no quería pelear, se oponía a los duelos, pero no podía negarse sin menoscabo para su honor. Se le dio a escoger las armas. Como tenía brazos muy largos, escogió sables de caballería. Tomó lecciones de esgrima de un militar de West Point, y el día señalado, él y Shields se encontraron en un banco de arena de Mississippi, dispuestos a luchar hasta la muerte. Por fortuna, en el último momento, intervinieron los padrinos y evitaron el duelo. Ese fue el incidente personal más espeluznante de la vida de Lincoln.
Le enseñó una lección inestimable en el arte de tratar con los demás. Nunca volvió a escribir una carta insultante, nunca volvió a ridiculizar a nadie, y desde entonces casi nunca criticaba a nadie. Una vez tras otras, durante la Guerra Civil, Lincoln puso un nuevo general al frente del ejército de Potomac, y cada uno de ellos, McClellan, Pope, Buchanan, Hooker, Meade, cometían algún trágico error y hacía que Lincoln midiera su despacho a grandes pasos, presa de la desesperación. Media nación censuraba acremente a estos generales incompetentes, pero Lincoln, sin malicia para nadie, con caridad para todos, conservaba la calma. Una de sus máximas favoritas era: no juzgues si no quieres ser juzgado. Y cuando la señora Lincoln y otras personas hablaban duramente de los sureños, Lincoln respondía: no los censuréis, son tal como seríamos nosotros en circunstancias similares. No obstante, si un hombre ha tenido alguna vez motivos para criticar, ese hombre ha sido Lincoln, a buen seguro. Tomemos un ejemplo. La batalla de Gettysburg se libró en los primeros 3 días de julio de 1863, en la noche del 4 de julio. Lee comenzó su retirada hacia el sur, en tanto que una gran tormenta inundaba de lluvia la tierra. Cuando Lee llegó al Potomac con su ejército derrotado, se encontró con un río embravecido e intransitable frente a él y con el victorioso ejército de la Unión pisándole los talones. Lee estaba atrapado, no podía escapar. Lincoln lo advirtió. Ahí tenía una oportunidad de oro, un regalo del cielo. La oportunidad de capturar al ejército de Lee y poner término inmediato a la guerra. Así pues, imbuido de una gran esperanza, Lincoln ordenó a Meade que no convocara un consejo de guerra, que atacara directamente a Lee. Lincoln telegrafió estas órdenes y luego envió un mensajero especial a Meade, exigiendo una acción inmediata. ¿Qué hizo el general Meade? Exactamente lo contrario de lo que se le ordenó. Convocó un consejo de guerra, en directa contradicción con las órdenes de Lincoln. Vaciló, esperó, telegrafió todo tipo de excusas, se negó rotundamente a atacar a Lee. Por fin bajaron las aguas y Lee escapó a través del Potomac con sus fuerzas. Lincoln estaba furioso. ¿Qué significa esto?, gritó a su hijo Robert. ¡Gran Dios! ¿Qué significa esto? Los teníamos a nuestro alcance, solo teníamos que alargar los brazos y eran nuestros. Y sin embargo, nada de lo que dije o hice logró que el ejército avanzara. En esas circunstancias, cualquier general podía haber vencido a Lee. Si yo hubiera ido, yo mismo lo hubiera podido haber derrotado. Sintiendo una gran decepción, Lincoln se sentó a escribir esta carta a Meade, y recuérdese que en este periodo de su vida era sumamente conservador y moderado en su fraseología, de modo que esta carta, escrita por Lincoln en 1863, equivalía a la reprimenda más severa. Mi querido general, no creo que comprenda usted la magnitud de la desgracia que representa que Lee haya escapado. Estaba a nuestro alcance, y su captura hubiera significado, en unión con nuestros otros triunfos recientes, el fin de la guerra. Ahora la guerra se prolongará indefinidamente. Si no pudo atacar a Lee con confianza el lunes pasado, ¿cómo podrá hacerlo ahora al sur del río, cuando solo pueda llevar consigo unos pocos hombres, no más de 2/3 de la fuerza que disponía entonces? Sería razonable esperar, y yo no lo espero, que ahora pueda usted lograr mucho. Su mejor oportunidad ha desaparecido, y hoy estoy indecidiblemente afligido por esa causa. ¿Qué haría Meade al leer esta carta? Meade no vio jamás esta carta. Lincoln no la envió. Fue hallada entre sus papeles después de su muerte. Creo, y es solo una conjetura, que después de escribirla, Lincoln miró por la ventana y se dijo: un momento, tal vez no debería ser tan precipitado. Me es muy fácil aquí sentado, en la quietud de la Casa Blanca, ordenar a Meade que ataque. Pero si hubiera estado en Gettysburg y hubiese visto tanta sangre como ha visto Meade en la última semana, y si el clamor y los desgarradores gritos de los heridos y los moribundos hubiera perforado mis oídos, quizás yo tampoco habría tenido tantas ansias de atacar. Si yo tuviese el temperamento timorato de Meade, quizás habría hecho lo mismo que él. De todos modos, es agua pasada. Si envío esta carta, desahogaré mis resentimientos, pero haré que Meade trate de justificar sus actos. Haré que él me censure a mí, despertaré resquemores, disminuiré su utilidad futura como comandante. ¿Y acaso lo fuerce a abandonar el ejército? Y Lincoln dejó a un lado la carta, porque por amarga experiencia había aprendido que las críticas y reproches acerbos son casi siempre inútiles. Theodore Roosevelt ha dicho que cuando, como presidente, se veía ante algún grave problema, solía recostarse en su sillón y mirar su gran retrato de Lincoln que había sobre su escritorio en la Casa Blanca, y se preguntaba: ¿qué haría Lincoln si estuviera en mi lugar?
¿Cómo resolvería este problema? La próxima vez que sintamos la tentación de reprocharle algo a alguien, saquemos un billete de $5 del bolsillo, miremos el retrato de Lincoln y preguntémonos, ¿cómo resolvería Lincoln este problema si estuviera en mi lugar? Mark Twain solía perder la paciencia y escribía cartas que quemaban el papel. Por ejemplo, una vez le escribió a un hombre que había despertado su ira: lo que usted necesita es un permiso de entierro. No tiene más que decirlo y le conseguiré uno. En otra ocasión le escribió a un editor sobre los intentos de un corrector de pruebas de mejorar mi ortografía y puntuación. Ordenó lo siguiente: imprima de acuerdo con la copia que le envío y que el corrector se guarde sus sugerencias en la masa podrida de su cerebro. Mark Twain se sentía mejor después de escribir estas cartas hirientes. Le permitían descargar tensión y no hacía daño a nadie porque la esposa del escritor le retiraba del correo. Nunca se enviaba. ¿Conoce usted a alguien a quien desearía modificar, irregular y mejorar? Bien, espléndido, yo estoy a favor. Pero, ¿por qué no empezar por usted mismo? Desde un punto de vista puramente egoísta, eso es mucho más provechoso que tratar de mejorar a los demás. Sí, y mucho menos peligroso. No te quejes de la nieve en el techo del vecino, sentenció Confucio, cuando el umbral de tu casa aún está por limpiar. Cuando era un joven y me esforzaba por impresionar a los demás, escribí una estúpida carta a Richard Harding Davis, autor que por entonces destacaba en el horizonte literario de Estados Unidos. Yo estaba preparando un artículo sobre escritores y pedí a Davis que me contara su método de trabajo. Unas semanas antes había recibido de no sé quién una carta con esta nota de pie, dictada pero no leída. Me impresionó mucho. Pensé que quien escribía debía ser un personaje importante y muy atareado. Yo no lo era, pero deseaba impresionar a Richard Harding Davis y terminé mi breve nota con las palabras dictada pero no leída. Él ni siquiera se molestó en contestarme. Me devolvió mi nota con esta frase de pie: su mala educación solo es superada por su mala educación. Es cierto que yo había cometido un error y merecía reproche, pero por ser humano me hirió. Me hirió tanto que 10 años más tarde, cuando leí la noticia de la muerte de Richard Harding Davis, la única idea que persistía en mi ánimo, me avergüenza admitirlo, era el reproche que me había hecho. Si usted o yo queremos despertar mañana un resentimiento que amargue la vida de alguien hasta la muerte, no tenemos más que hacer alguna crítica punzante. Con esto basta, y no importa lo seguros que estemos de que la crítica sea justificada. Cuando tratamos con la gente, debemos recordar que no tratamos con criaturas lógicas, tratamos con criaturas emotivas, criaturas erizadas, de prejuicios e impulsadas por el orgullo y la vanidad. Las críticas acerbas hicieron que el sensible Thomas Hardy, uno de los mejores novelistas que han enriquecido la literatura inglesa, dejara de escribir novelas para siempre. Las críticas llevaron a Thomas Chatterton, el poeta inglés, al suicidio. Benjamin Franklin, carente de tacto en su juventud, llegó a ser tan diplomático, tan diestro para tratar con la gente, que fue nombrado embajador de Estados Unidos en Francia. El secreto de su éxito: no hablaré mal de hombre alguno, decía, y de todos diré todo lo bueno que sepa. Cualquier tonto puede criticar, censurar y quejarse, y la mayoría de tontos lo hacen, pero se necesita carácter y dominio de sí mismo para ser comprensivo y capaz de perdonar. Un gran hombre, asegura Carly, demuestra su grandeza por la forma en la que trata a los pequeños. Bud Hoover, famoso piloto de pruebas y participante habitual en espectáculos de aviación, volvió una vez a su casa en Los Ángeles de uno de estos espectáculos que había tenido lugar en San Diego. Según el relato de la revista Operaciones de vuelo a 100 metros de altura, los dos motores se pararon. Súbitamente, gracias a su habilidad, Hoover logró aterrizar, pero el avión quedó seriamente dañado, aunque ninguno de sus ocupantes resultó herido. Lo primero que hizo Hoover después del aterrizaje de emergencia fue inspeccionar el tanque de combustible. Tal como sospechaba, el viejo avión a hélice, reliquia de la Segunda Guerra Mundial, había sido cargado con combustible de reactor, en lugar de gasolina común que consumía. Al volver al aeropuerto, pidió ver al mecánico que se había ocupado del avión. El joven estaba enfermo de angustia por su error. Se le saltaron las lágrimas al acercarse a Hoover. Su equivocación había provocado la pérdida de un avión muy costoso y podía haber causado la pérdida de 3 vidas.
Es fácil imaginar la ira de Hoover. No es difícil prever la bronca que el soberbio y meticuloso piloto se disponía a pegarle al mecánico por su negligencia. Pero Hoover no lo riñó, ni siquiera lo criticó. En lugar de eso, puso el brazo sobre los hombros del muchacho y le dijo: «Para demostrarle que estoy seguro de que nunca volverá a hacerlo, quiero que mañana se ocupe de mi F-51». Con frecuencia los padres se sienten tentados de criticar a sus hijos. Quizás el lector espera que yo le diga: «No lo haga», pero no lo haré. Solo voy a decirle que antes de criticarlos, lea uno de los clásicos del periodismo norteamericano. Papá olvida. Apareció por primera vez como editorial en el diario People Home Journal. Lo publicamos aquí con permiso del autor, en la versión abreviada de las revistas Selecciones de Reader's Digest. Papá olvida es una de esas pequeñas obras que, escritas de un tirón, en un momento de emoción sincera, encuentran eco en tantos lectores que se reeditan una y otra vez. Desde que apareció por primera vez hace unos 15 años, ha sido reproducida, nos dice el autor W. Livingstone Larned, en centenares de revistas y diarios del país entero. También ha sido publicada infinidad de veces en muchos idiomas extranjeros. Ha dado permiso para que fuera leída en aulas, iglesias y conferencias. Ha estado en el aire en numerosas ocasiones. Y también la han utilizado publicaciones en revistas de escuelas y universidades. Papá olvida. W. Livingstone Learned. Escucha, hijo, voy a decirte esto mientras duermes. Una mesita metida bajo la mejilla. Una manecita metida bajo la mejilla. Y los rubios rizos pegados a tu frente húmeda. He entrado solo en tu cuarto hace unos minutos, mientras leía el diario de la biblioteca. He sentido una ola de remordimiento que me ahogaba. Culpable. He venido junto a tu cama. Esto es lo que pensaba, hijo. Me había enfadado contigo. Te regañé cuando te vestías para ir a la escuela, porque apenas te habías pasado la toalla mojada por la cara. Te reprendí porque no te habías limpiado los zapatos. Te chillé enfadado cuando tiraste tus cosas al suelo. Durante el desayuno también encontré motivos de crítica. Derramabas la leche, engullías la comida, ponías los codos sobre la mesa, untabas demasiada mantequilla en el pan. Y cuando te ibas a jugar y yo me encaminaba a coger el tren, y agitando la mano me gritaste: «¡Adiós, papá!». Yo fruncí el ceño y te respondí: «Yergue los...». Yo fruncí y te respondí: «Yergué los hombros». Y por la tarde todo se repitió de nuevo. Al acercarme a casa te vi de rodillas jugando a canicas. Tenías agujeros en los calcetines. Te humillé ante tus amigos, haciéndote ir a casa delante de mí. Los calcetines eran caros, y si tuvieras que comprarlos tú, tendrías más cuidado. Pensar, hijo, que esto lo diga un padre. ¿Recuerdas que más tarde, cuando yo estaba leyendo en la biblioteca, entraste tímidamente con una expresión dolida en los ojos? Cuando te miré por encima del periódico, impaciente por la interrupción, vacilaste de la puerta, y yo te pregunté con brusquedad: «¿Qué quieres ahora?». No dijiste nada, pero cruzaste la habitación de un salto y me echaste los brazos al cuello y me besaste, y tus bracitos me apretaron con un cariño que Dios había hecho florecer en tu corazón, y que ni siquiera mi abandono podía marchitar. Y luego te ibas, y se oían tus pasos ligeros escalera arriba. Bien, hijo. Fue un poco después cuando el periódico me resbaló de entre las manos y un miedo terrible, angustioso, me inundó. ¿Qué estaba haciendo de mi costumbre? La costumbre de encontrar defectos, de reprender. Esta era mi recompensa para ti por ser un niño. No era que yo no quisiera, era que esperaba demasiado de ti, y te medía según la vara de mi propia edad. Y en tu naturaleza había tanto que era bueno, hermoso y sincero. Ese pequeño corazón tuyo es tan grande como el sol que nace entre las colinas. Así lo demostraste con tu espontáneo impulso de correr a besarme esta noche. Nada más de eso importa esta noche. Nada más que eso importa esta noche, hijo. He llegado hasta tu cama en la oscuridad y me he arrodillado lleno de vergüenza. Es una débil reparación. Sé que no comprenderías estas cosas si te las dijera cuando estás despierto, pero mañana seré papá de verdad. Seré tu camarada y sufriré cuando sufras y reiré cuando rías. Me morderé la lengua cuando esté por pronunciar palabras impacientes. Repetiré una y otra vez como si fuera un ritual. No es más que un niño pequeño. Me temo que te he imaginado hombre, pero al verte ahora, hijo, acurrucado, fatigado en tu camita, veo que eres un niño pequeño todavía. Ayer estabas en los brazos de tu madre, con la cabeza en su hombro. Te he pedido demasiado, demasiado. En lugar de censurar a la gente, tratemos de comprenderla. Tratemos de imaginarnos por qué hacen lo que hace. Eso es mucho más provechoso y más interesante que la crítica, y engendra comprensión.
tolerancia y bondad. Saberlo todo es perdonarlo todo. Como dijo el Dr. Johnson, el mismo Dios Señor no se propone juzgar al hombre hasta el fin de sus días. Entonces, ¿por qué hemos de juzgarlo usted o yo? Regla 1. No critique, no condene, ni se queje. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Podéis consultar el siguiente capítulo, dejar el vídeo por aquí enlazado o por aquí abajo. Si os está gustando cómo leo el libro y al ritmo que voy, si tenéis alguna crítica, si tenéis alguna sugerencia, podéis hacérmela. Y si os gusta mucho, podéis suscribiros aquí abajo o dejar un comentario de qué os ha parecido. Así que hasta el siguiente capítulo. Adiós.